Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Desde acá deseamos de nuevo que hoy haya sido un día mejor que ayer. Este es el tercer episodio del ¿Y ahora qué? Un espacio de opinión, ideas, quizás algo de reflexión en torno a la situación que estamos viviendo. En este episodio hablaremos de un debate que se ha generado a nivel mundial, hablar de economía o hablar de salud. Este también es un tema largo. Hemos tenemos la suerte de contar con un invitado. Estamos con Daniel Lino, él es el gerente de Olor Fragante. Es una empresa de servicios con franquicia a nivel nacional, más de 10 años trabajando al servicio de la sociedad. Dani, hermano, un gustazo para mí saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, Brian, gracias por la introducción y bueno, es un placer poder compartir con todos ustedes. Espero que sea algo productivo para la gente que nos pueda estar escuchando. Estoy segurísimo que sí. Saludo al resto del equipo. Maurón, ¿cómo te va? Brian, ¿cómo te va? Saludos a todas las personas que nos escuchan, saludos a todos los muchachos aquí. Hoy es martes 28 de abril. Vamos 38 días de cuarentena. Tenemos hasta este momento un total de 1,053 personas infectadas, 55 muertos y 110 recuperados según datos oficiales, que saben que no confiamos mucho en los datos oficiales porque aquí no hacemos control y como se debería hacer. Aprovecho de saludar, Bernardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Buenas noches a todas las personas que nos escuchen. Y bueno, hoy el tema es muy interesante. Salud versus economía van de la mano, van separadas. El debate está on fire, ¿no? Dependiendo de la posición que tengas, pero claramente hay muchas posiciones distintas y vamos a ver alguna de esas hoy. Y Negro, Rodri, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Buenas noches, un gusto poder estar presente otra vez en este podcast. Y bueno, ¿no? Como dice Bernardo, es un debate prolongado que vamos a ver ahora sobre la economía y la salud. Y bueno, no, desde ya, obviamente la salud siempre debería venir ante todo, pero ya lo vamos a ir debatiendo. Vuelvo Sí. contigo, A Brian. ver, economía o salud, vidas o finanzas, hambre o virus. Puta, ¿qué hacemos? Dani, ¿tú crees que hablar o tener que elegir entre hambre o virus, economía, salud, ¿tú crees que es un debate real? Hermano, ¿tú crees que si necesariamente salvas a uno, hundes al otro? ¿No crees que podemos ver la posibilidad de trabajar en una nueva forma que nos ayude a equilibrar ambos? ¿Qué dices? Y yo la verdad pienso de que la salud y la economía vienen a ser dos caras de una misma moneda. No se podría descuidar una y darle prioridad a otra. Mi opinión es que realmente se tendrían que dar algún tipo de estrategias a nivel nacional para poder cuidar ambas, ¿no? Un dato que a mí me asusta, por ejemplo, que según los datos del Fondo Monetario Internacional, es que a causa de esta crisis sanitaria, también vamos a vivir un problema post cuarentena, el cual se va a reflejar en la duplicación de cantidad de personas que vivan en pobreza extrema, ¿no? Entonces hay que entender de Sí, que sí. hay que cuidar a ambos, ¿no? O sea, mi opinión es cuidar a ambos. Creo que obviamente la vida está por delante, o sea, salvar vidas tendría que ser una prioridad, pero no se puede descuidar la economía. yo a todo eso quisiera añadir que por ahí algunos expertos dicen que, o sea, ya estamos en recesión, ahora en cuarentena, pero en realidad vamos a vivir la recesión en su máximo esplendor después de la cuarentena, porque la economía como que es más lenta para pasar ciertos efectos, ¿no? Pero a la realidad, por así decirlo, tangible, digamos, nuestra, pero el Ujú. detalle es de que al final de cuentas salir de la recesión nos va a tomar por lo menos 3 años, según algunos expertos. Pero estamos hablando de salir en función al sistema que hemos manejado toda la vida, ¿no? Que reactivar las cosas como estaban antes del virus, personalmente no sé qué tan viable vaya a ser, ¿no? El, O sea, Es- a lo que se Perdón, refiere, oh, siga nomás, siga nomás. no, no, a lo que se refieren, digamos, los expertos es de que se van a tener que tomar medidas especiales
durante estos 3 años que no se tomarían normalmente si no estuviéramos, digamos, una crisis tan seria, ¿no? Y que justamente recién vamos a empezar a crecer dentro de 3 años por todo el golpe que estamos teniendo ahorita, porque nos vamos a endeudar, el gobierno va a gastar más plata en muchas cosas, los privados también van a vender menos trabajo, impuestos, etcétera. A eso me refería. Sigan, por favor. Sí, o sea, a lo que también se refiere, pero para acotar a lo que dice Bernardo, es el sistema que estábamos manejando hasta ahora, o sea, los últimos 14 años, todo, nos ha dejado en una situación súper arruinada. O sea, de que ya no estábamos viendo una crisis y bueno, había una crisis a nivel mundial que se venía porque estábamos arrastrando la crisis desde el 2008, cuando se cayó la bolsa en Estados Unidos. La estábamos arrastrando y había mucha gente que indicaba, ya estaban planeando cómo enfrentarla durante este año. Ahora, con esto del coronavirus, esta crisis se ahonda, se hace mucho más fuerte y nos va a afectar mucho más fuertemente, igualmente. Entonces, la idea, ¿qué hacemos durante los 2 a 3 años iniciales desde ahora? Va a dictar mucho qué tanto va a sufrir la gente los efectos, ¿no? Entonces, y recién a los 2 o 3 años podríamos estar hablando de salir, entre comillas, si es que logramos salir de esta crisis, ¿no? Si es que se toman las medidas adecuadas. Pero al mismo tiempo vamos a tener en cierta forma, yo por lo menos creo, que vamos a tener una crisis extendida en el tema de la salud, porque el tema del coronavirus vino para quedarse, ¿no? Y sí, yo creo que el nivel de afectación está en función al rubro, ¿no? Claramente no todos los rubros van a sentir el golpe de la misma forma, eh, en función eh, no sé, hablamos de salud, por ejemplo, eh, más allá de cómo estén preparados los sistemas, los sistemas de salud en general están recibiendo una cantidad de inyección económica importante, ¿no? Eh, no sé exactamente cómo estamos en el tema de nuestro país. Sí, claramente antes de la llegada del virus no teníamos un sistema de salud eficiente. Creo que ya sin virus estábamos colapsados. Y hablamos del sistema público en general, en específico, ¿no? Porque realmente yo creo que hay muy poca gente que tiene la posibilidad de pagarse una terapia intensiva en una clínica privada. Pero ahora digo, mira, ¿cómo estamos ahora preparados? O sea, hablamos de plata y ahora ¿cómo estamos con el tema de la salud? ¿Cómo creen que no nos vemos frente a esta situación? Mira, lo que yo tengo para acotar en esto del tema de la salud, Brian y mis queridos amigos, es, obviamente, siempre tendríamos que estar priorizando en el sentido del sistema de salud. Obviamente, durante 14 años no se ha priorizado, no se ha equipado de una manera correcta. Y obviamente, ahora igual estamos viendo demasiado déficit en lo que sería un diagnóstico certero sobre todo lo que viene a ser la enfermedad, ¿no? Estamos hablando sobre levantar una cuarentena sabiendo que tenemos un sistema de salud que no está preparado para poder, y obviamente siempre como galeno, obviamente uno tiene que priorizar la vida antes que cualquier cosa, porque ¿de qué te sirve salir a ganar dinero si de aquí a un mes prácticamente se te pueden ir los ahorros de tu vida? ¿Por qué? Porque en este sistema de salud precario que nosotros tenemos, obviamente no creo que ninguno de nosotros tenga el valor suficiente para ir al hospital Viedma, aquí en Cochabamba, cualquier hospital del sistema de seguro de salud público, para hacernos atender, obviamente, porque nosotros tenemos cierto tipo de dudas sobre cómo nos van a atender, sobre si nos van a hacer la prueba o tenemos que Si te desarrollar van a poder atender. más. Sí, pues, o sea, ahorita has visto que no se están realizando las pruebas de forma correcta porque tienes que presentar varios síntomas que se pueden confundir con un montón de enfermedades de base. Entonces, prácticamente... Pero eso no es en el Vietnam, ¿no? Eso es, ayer lo escuchaba el hijo de Doria Medina que decía que no sé en dónde está el muchacho, está en Europa, y igual tenía que escupir el virus delante de la gente para que le tomen la prueba. O sea, Sí, Sí, creo que estaba en Noruega, en algún lugar así, igual allá están con esas restricciones. Dani, sí, decías. decías. Bueno, bueno, un poquito hablando de que estaban de los test en Escandinavia específicamente, yo escuché ese tema anterior vez, en que realmente sí existen protocolos para poder realizar el test a una persona, que Sí. creo que, bueno, cada país cumple diferentes características, pero es real, digamos, es algo real que en el país
estamos en una situación muy, muy complicada sanitaria, obviamente, pero desde mi punto de vista, prolongarlo esto tampoco va a ayudar mucho a la parte económica. Obviamente, digamos, hay que Claro. entender a qué nos afrontaríamos y quiero aquí botarles algunos datos muy, muy que asustan, la verdad, asustan. Eh, Según el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, Ujú. eh, solamente hay 2 países que se acercan a un estándar básico de atención sanitaria en cuestión de personal. Son, por ejemplo, Argentina y Uruguay, que tienen, por ejemplo, 3.5 médicos por cada 1.000 personas y 9.8 enfermeras por cada 1.000 personas. En otras situaciones, en otros países, obviamente la situación es mucho más crítica, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de Brasil y del promedio en realidad de Sudamérica, están por 1.8 médicos por cada 1.000 personas y 4.4 enfermeras por cada 1.000 personas. Y quiero darles un dato un poquito que asusta, ¿no? En Bolivia tenemos menos de un médico por cada 1.000 personas. Entonces, realmente estamos, obviamente, muy por debajo del promedio. Estamos en una situación, obviamente, crítica, pero también creo que influye mucho la situación de equipamiento, e insumos, también a la voluntad de cada persona, ¿no? Creo que los ánimos son algo crucial en este tipo de crisis. Eh, el ánimo del médico que tenga que atender tiene que estar realmente muy alto porque atender momentos tan complicados a personas, a pacientes, creo que conlleva un estado psicológico muy, muy fuerte que debe tener y obviamente creo que también eso afecta al nivel de médicos que tenemos capacitados como para atender a tanta gente, ¿no? Es Sí, verdad que nos afrontaríamos a una situación sanitaria o un posible rebrote del, del virus en nuestro país, que de hecho, digamos, antes de poder charlar con ustedes, estuve conversando con un médico que ahorita participa en la entidad de fiscalización de seguros y que me comenta él, o sea, su opinión personal me dice que sería mejor prolongar la, la, unos la días más la cuarentena. cuarentena por el hecho de que no se están haciendo las pruebas suficientes, ¿no? Entonces, Claro. se asume un riesgo, ¿no? Ahora, justamente ese es el tema. Em, Se prolonga la cuarentena. Podemos asumir que en Bolivia, para bueno, cómo vivimos, cómo somos, seremos eh, más allá de técnicos, ¿sabes? Como sinceros con nosotros mismos. ¿Funcionará un sistema de aislamiento voluntario o inteligente, no sé cómo le llaman? Le llaman Ya, inteligente o focalizado, ¿no? En algunos casos focalizado. Depende mucho la disciplina de las personas, ¿no? Y lastimosamente creo que carecemos bastante de una disciplina, ¿no? Totalmente carecemos. es que ese es el tema. A ver, sería fantástico pensar en tomar medidas distintas, pero hablaríamos por precautelar un poco el tema económico, ¿no? O sea, ya de por sí el estado de la economía estaba en terapia intensiva y como un paciente que está en terapia intensiva, escuchaba una analogía de un economista argentino que decía, si tú tienes a un tipo en terapia intensiva mucho tiempo y sale de terapia intensiva, tienes que rehabilitar su tejido muscular, que en el caso de la economía estaríamos hablando de la fuerza productiva. En función a cuánto tiempo haya estado en terapia intensiva, bueno, te va a tomar el tiempo para hacer la rehabilitación. En un país como el nuestro, estamos hablando con relación a la coyuntura, el petróleo, el daño que está sufriendo la minería y demás, y todo lo que mueve nuestra economía en gran medida, igual está golpeado. O sea, ¿qué hacemos? ¿Nos arriesgamos? ¿Creen que vale la pena irse por un aislamiento obligatorio, voluntario, considerando que en Bolivia estamos con 1.000 casos, no estamos en el peor de los escenarios? O sea, ¿qué hacemos cuando estamos por los 20.000? Porque tarde o temprano, me imagino que va a pasar, ¿no? Mira, lo que yo opino en este punto, Brian, obviamente para poder hacer un, una flexibilización de la cuarentena inteligente,
cualquier nombre que quieras llamar, obviamente en el mundo se ha llegado a un consenso, ¿sí? Entre varios países y entre varias sociedades científicas a nivel mundial. Si un país desearía poder flexibilizar la cuarentena y obviamente hacer cuarentena focalizada, cuarentena inteligente, todo esto, por lo menos debería estar realizando miles y miles de test por día, por lo menos entre 1,000 a 2,000 test por día, para poder descartar a los grupos realmente en problema y riesgo y obviamente a todas las personas que den positivo, poder aislarlas y obviamente a esas personas obligarles a hacer una cuarentena, o sea, prácticamente una cuarentena obligatoria para ellos de 21 días, ¿sí? Y aparte de hacer una cuarentena obligatoria de 21 días, así puedes disminuir la cantidad o sea, paulatinamente vas disminuyendo la cantidad, pero Ese es un flexibilizar la escenario ideal, cuarentena, ¿no? sí, o sea, flexibilizar la cuarentena obviamente en tema de salud, por ahora para un país como el nuestro, que no está haciendo la cantidad de test adecuados por día, para mí no es viable. O sea, para mí, obviamente tendríamos que siempre focalizar el tema de salud y el momento en que esté funcionando el Gen Expert, que es los test rápidos como los están utilizando en Estados Unidos, obviamente podamos ver realmente cuánta población infectada tenemos para poder ver recién de poder hacer algún tipo de quitar la cuarentena o de flexibilizarla, ¿no? Estamos de acuerdo que los datos que se manejan no se deben acercar tanto a la realidad, ¿no? Yo personalmente no Totalmente, creo mucho. totalmente. No, no tenemos la capacidad de identificar casos con rapidez, no estamos reportando todos los casos. Bueno, ahí hay algo interesante que acotar. Justamente yo hoy leía la nota de un especialista que trabajaba en uno de estos laboratorios que estaban produciendo las pruebas rápidas, ¿ya? Y él decía que las pruebas rápidas salían, creo que algo de $7, ¿ya? O sea, las deberían estar vendiendo en $11, por así decirlo. Y entonces el tema es de que en realidad la están vendiendo en $100. O sea, Dale. están ganando ahí por lo menos están ganando $90. Entonces la pregunta es, uno, ¿quién se está llevando los $90? Y dos, está el tema, por ejemplo, él mencionaron el caso de México, no me acuerdo por qué, y él dijo, México podría contactarnos a través del gobierno alemán y decir, señores, queremos comprar test así en cantidad masiva, queremos poner la plata, ¿qué se puede hacer? ¿No? Entonces, yo creo que también depende de qué tan inteligente sea el gobierno. Ahora aquí hay un detalle más y es de que es cierto que como país estamos complicados con esto de las pruebas y todo eso, pero también somos un país con una economía 20 veces más débil y mucho menos flexible que la economía de los demás países. O sea, en países como Alemania, digamos, los sindicatos pueden llegar a decir, bueno, está bien, trabajamos el 50% de las horas y se nos paga el 50% del sueldo. Yo quisiera ver aquí algún sindicato que diga lo mismo. Toditos te van a decir, no, el empresario se tiene que fundir, nos tiene que pagar toditos los sueldos, hasta el último centavo que nos deba, porque es su obligación, ¿no? Y obviamente ahí es donde tú te preguntas, pucha, Choquito, si es su obligación, ponte tú a ser empresario y haz lo mismo. Y cuando lo hagas, cuando puedas ir y pagar, qué sé yo, 3 sueldos extras sin que la gente trabaje y cosas por el estilo, ahí te voy a decir, tenías razón, Bien, ¿no? bien. Claramente, si lo vemos desde un tema clínico, médico, el médico siempre te va a decir, no, se tiene que alargar hasta que desaparezca este virus de mierda, pero, y si hablas con un economista, te va a decir, nunca deberíamos haber entrado en la cuarentena tan agresiva como se ha entrado. Dani, hermano, yo quiero escucharte, que como empresario, tú, ¿crees que es sano que se levante la cuarentena ahora? Bueno, mi opinión es que tendría que, de alguna manera, trabajarse, o sea, que se trabaje entre la parte política y privada para dar como que una flexibilización saludable para que muchas empresas puedan comenzar a funcionar. A ver, el tema es el siguiente, chicos. Yo pienso de que es verdad que, digamos, nuestro sistema de salud es malísimo y nuestra economía está muy mal. Es como que sentimos que nuestro país es totalmente inviable, ¿no? Es como que esa sensación de que no podemos salir por ningún lado. Pero pienso que si no damos cierta flexibilidad para que las empresas comiencen a generar algún movimiento económico, vamos a comenzar a vivir otro contagio, chicos. Y ese contagio es el quiebre de empresas.
Sí, es el correcto. cierre, es el cierre de varias empresas que por lo menos a nivel mundial se pronostica un promedio de 35% de cierre de empresas. Entonces, no quisiera imaginarme, digamos, en qué porcentaje podría estar Bolivia siendo un país tan débil económicamente. O sea, a cualquier empresario obviamente le afecta. Creo que en ciertos rubros están teniendo, o sea, ingresos y en otros rubros ingresos mucho mayores de lo que esperaban en el año por el Claro. rubro que pertenecen, ¿no? Pero en general creo que las empresas, para mí, tendrían que tener ya cierta flexibilidad para comenzar a operar, ¿no? Tomamos en cuenta que la economía funciona a través del circulante, ¿no? Entonces, si la plata no se mueve, la economía se estanca y tarde o temprano vamos a comenzar a vivir desempleos forzados por quiebres de empresas o por recorte personal, porque justamente la empresa tiene que sostener gente, ¿no? O sea, cada empresa sostiene un número específico de familias. Yo, por ejemplo, tengo un número pequeño de empleados, pero me De preocupa forma la directa, situación. de forma directa, pero en el De caso forma tuyo, por ejemplo. Pero de forma indirecta sí, sí abarca. claro, claro, ¿no? Bueno, aquí hace un momentito, Pepo, si no estoy mal, tocaba el tema de los sindicatos en países desarrollados, que realmente tienen un comportamiento muy ético, si podríamos decirlo. Y haciendo un poquito memoria, hoy día estaba hablando con un amigo empresario y ya Ujú. escuché que estaban queriendo los de la COP exigir un incremento salarial. Entonces, yo no sé dónde está la cabeza de esta gente que a veces no entiende la realidad desde un punto de vista a largo plazo y macro, Justamente ese es el tema. Sí. ¿no? Es la Entonces, inmediatez. exactamente, entonces de repente, digamos, su mente solamente les permite analizar, digamos, de que, bueno, quiero salvar mi mes, salvar mi quincena, pero no se pone a pensar de que si en 2, 3 meses tu empresa quiebra, no vas a tener de dónde tener dinero por el resto del año y de repente por mucho tiempo, porque el nivel de desempleo va a trepar, ¿no? Sí, Entonces pienso que indudable. sí tendría que haber una flexibilización de las medidas de una manera, no sé, muy inteligente, no se me ocurre ninguna manera específica ahora, ¿no? Pero el tema es de que ciertos rubros tienen que comenzar a funcionar. Sí o sí, porque si no nos vamos a ver, como les digo, en el posible cierre de bastantes empresas, ¿no? Sí, sí, que es una tendencia que va a pasar en todo el mundo, como decías. Pepo, Yo lo que quería acotar a todo eso es la salud de la economía. ¿En qué sentido? ¿Ya? ujú, Justamente hoy estábamos en una charla muy interesante de economía y que nos mostraba, digamos, que los precios que hemos tenido de gas, por ejemplo, en la última década, se han dado hace 30 años, ¿ya? Y que por lo menos en los siguientes 5 años el precio del barril de petróleo no va a pasar de los $40. O sea, ni siquiera es el precio ideal como para decir, ok, nos va a ir biencito para tener un poco de plata extra, ¿ya? Aparte de que no hemos explorado nada, o sea, ni siquiera tenemos los hidrocarburos para venderlos en los próximos años. O sea, ahorita sí podemos venderle hidrocarburos, o sea, podemos venderle gas a Argentina y Brasil. Tenemos, digamos, para ¿cómo se podría decir? Para poder satisfacer, digamos, la pequeña demanda que ellas tienen, que esos países tienen, pero ay, después de eso, qué cara dura eres, es, pero es una pena es, hablar de petróleo ahorita. Ay, madre mía, qué feo. bueno, es que está durísimo el tema del petróleo Y y está más durísimo ser un país petrodependiente y cagarla como la hemos venido cagando. no, lo peor de todo eso es de que en los próximos años van a empezar a escasear los dólares, porque justamente los dólares entraban a través del petróleo. O sea, las reservas han caído, el anterior gobierno se tiró las reservas a lo loco, literalmente estaba financiando cosas como el tren, ¿no? Que decían que era Ujú. un préstamo, llave en mano, bla, bla, y era Ah, cuento, como ¿no? en todo, Y es todo entonces en general. estaban sacando plata de justamente de las reservas del país. Y ahora que de verdad necesitamos sacar plata de las reservas del país, ahora que sí es necesario, o sea, en este momento es muy necesario que el gobierno, ¿cómo se podría decir?, invierta, o sea, hay inversión pública para Sí, agilizar un poco la economía, ¿no? Y justamente en este momento donde claro. tiene que haber este gasto, no nos podemos dar el lujo de tener ese gasto. Entonces, si a eso le sumamos
que vamos a alargar la cuarentena un mes más porque, pucha, hay gente que literalmente le valió, como a los gemelos estos de Potosí, que literalmente se fueron a chupar con sus amistades y ahora han generado Bueno, un pero de brote todas en formas Potosí, Bolivianos. no está literalmente. confirmado. No está confirmado al momento de grabar este trabajo. Estamos en las vísperas de la noticia oficial por parte del gobierno, a ver si es que se alarga, se cambian las medidas. Sí, sí, sí. Estamos esperando. Mauro, perdón, Pep. Mira, Pero, Pepo, termina. o sea, a lo que yo voy, ¿ya? Es de que ahorita estamos pagando los errores de gente a la que le valió madres todo, se Sí, cagó en la tapa, como quien dice Sí, vulgarmente, total. salieron, no respetaron la cuarentena, además, y son este 5 o 10% del país que literalmente ha tirado abajo el modelo Esperanza, que era Oruro, que todos teníamos fe de que Oruro salga primero y que ellos nos muestren cómo salir de esto. Y hasta ahorita sigo dolido porque yo tenía fe en Oruro, sí, por no, Creo ¿sabes Dios. que qué? todos, viejo, estamos. No, yo dije, el virus ha llegado a Aurora, y he dicho, nada, no hay carnaval, qué Yo me joda, iba a me ir a voy. Beni, ¿Qué viejo. voy a Estaba hacer? ¿Qué buscando que me voy den a una avioneta hacer? para irme. ¿Qué voy a hacer? Me voy. Mira, para Mauro, acotar, para volver un poquito, porque estamos entrando más al tema de economía, ¿no? Al tema de salud. Yo creo que es un poco hablar en base a lo que he visto. Que la gente, lo que decíamos, hace esta distinción entre salud y economía, que nosotros ya hemos hablado un poco, para nosotros no hay una gran distinción, pero la gente, yo veía mucho en las redes que hablaba esto, economía o salud, a ver, ten salud sin tener economía, a ver, ten economía sin tener salud. Entonces, Sí. creo que va un poco también de la mano de cuáles son las expectativas de la cuarentena. Porque, ¿qué piensa la gente? ¿Por qué está en cuarentena? ¿Porque quieren que se vaya el virus? Hay gente que piensa eso. No, el virus no se va a ir. El virus vino para quedarse hasta que agarremos una vacuna que tal vez salga al año. Ya está hablando de que va a haber algo en septiembre, etcétera. Pero, ¿cuál es el objetivo de la vacuna? Digo, perdón, de la cuarentena. Que tu población no se contagie todos al mismo tiempo. Es lo que dicen aplanar la curva. Entonces, que tu sistema de salud se vaya preparando para que la gente se contagie de a poco y a los que se pongan en estado crítico, los puedas atender y, diciendo bien, hablando bien feo, salvar a la mayor cantidad que se pueda. Entonces, Ujú. tenemos todos que entender de que el objetivo no es que tú no te enfermes. Ya lo decía Angela Merkel, el 70 al 80% de la población de Alemania se va a enfermar, se va a contagiar. Ujú. Entonces, desde ese punto de vista, nos vamos a terminar enfermando la mayoría. La idea es que lo hagamos de a poco para que nos puedan atender en el hospital, ¿sí? Entonces, para ver el tema salud, economía, déjenme que me haga un ratito más. La salud en Bolivia está mal, está horrible. Y esto es bien feo, va a morir más gente una vez que se levante la cuarentena, sea Eso es total, obvio. sea de a Eso es obvio. poco, sea todo. La economía estaba mal, veníamos mal y ahora vamos a estar peor en lo que se va. ¿Y qué es el problema cuando tu economía se va abajo? El problema es que aumenta la pobreza, como decía Daniel, y aumentan las muertes. Hay una gran cantidad de gente que se suicida, que muere porque es pobreza, por el tema de la violencia. Hoy día veía una estadística y es tremendo. Entonces, Sí. lo que creo que están apuntando para acabarlo es, y lo que tenemos que la gente pensar en esto es encontrar un balance entre la salud y la economía para que podamos tener la menor cantidad posible de muertes, ya sea por el virus o por la crisis que se va a venir. Y tal vez eso es a lo que tenemos que apuntarle. Rodri, Miren, yo creo que para poder hacer esto de la balanza, obviamente, ahorita, como dice Mauri, como todos nosotros sabemos, prácticamente lo que está sucediendo es que Bolivia recién está equipando de manera correcta los hospitales y los centros de salud. En Trinidad recién han entregado el lugar de aislamiento para pacientes con coronavirus. El COSMIL, ¿verdad? Recién están entregando las indumentarias, los respiradores. Todavía tienen que hacer la contratación de personal para poder manipular todo esto. En Cochabamba no existen muchos lugares, igual con la indumentaria necesaria y peor. Para todo el sistema de salud no existe equipos de bioseguridad. Hay muchos médicos enfermos. Si yo estoy en pro de alargar la cuarentena, es porque todavía necesitamos unos días más
para tener todo el personal de salud capacitado, todos los centros de salud, con toda la indumentaria de bioseguridad, con los respiradores, con las camas, con el método de desinfección, con el personal de limpieza. Pero realmente ahorita, si hablamos de flexibilizar, se nos va a colapsar el sistema de salud en la Sí. primera semana de mayo, porque va a ser tan rápida la transmisión, porque ya conocemos a nuestra población. Si dices que se está flexibilizando de forma inteligente, la persona lo va a tomar como que puedo salir a la calle, que no pasa nada porque ya he estado en cuarentena. Sí. Entonces, Sí, es mi cierto. sistema de salud va a colapsar, voy a enfermar a demasiadas personas y lo más triste es que obviamente la población joven, mucha la va a bancar y va a poder sanar. Pero la cosa es cuando lleven esto a la gran parte de la población que sí tiene problemas y en Bolivia tenemos un montón de problemas cardíacos y un montón de diabetes. Mucha gente se va a enfermar de golpe y vamos a colapsar Sí. las Mira, unidades de terapia intensiva, ¿me entiendes? Entonces, para ir finalizando esto, obviamente nos falta unos días para terminar de realmente equiparnos para por lo menos tener alguna noción de poder contener lo que se va a venir. mira, Eso es lo que tengo para para, acotar. para decir a lo que acabas de decir, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Dicen, en una semana vamos a tener 2.500 en cuanto levantemos. Y es verdad, no tenemos las condiciones. Y tenemos esta crisis ahorita, pero lo que me preocupa desde el lado de la economía es que ahorita hay mucha gente que no tiene con qué comer, se están quedando sin comida. Y estos tipos igual están saliendo a la calle a vender. ¿Y qué va a pasar más adelante? Se van a empezar a matar por comida. En otros países ya hay peleas, ya hay redadas, la gente está organizándose para robar bancos, se están matando por comida. Entonces, yo creo que a la crisis de salud que tienes, si lo aumentamos una crisis de gente desesperada de hambre, entonces se hace mucho peor, ¿no? Entonces, ahí eso es lo que me refería con el balance, más o menos por dónde ir. Dani, ¿querías opinar algo? Y sí, mira, justo habló Mauro de hambre. Y yo recuerdo un dato, si no estoy mal, es de la ONU, y hablaba de que este año se calcula que 256 millones de personas van a pasar hambruna severa a causa de la recesión económica que se va a vivir a nivel planeta. Entonces, hay que tomar en cuenta, o bueno, si bien en muchas cosas de lo que decía el negro, tiene razón que tenemos un sistema de salud muy precario y poco listo para atender una trepada o una escalada en los casos. El tema va, creo que tiene que haber un tipo de presión para que eso obviamente se acelere. Hay que tomar en cuenta que nosotros hemos tenido nuestros primeros casos, creo que 2 o 3 meses después de que se conozca el primer caso en China. Y como yo sigo, o sea, con la bronca o sea, de cómo el gobierno no prestó atención a esto que pudo haber, que cualquier momento iba a llegar a Bolivia y no esperar Claro. ya con todo listo. Entonces, si seguimos esperando también las ganas o la eficiencia, porque realmente nuestros políticos son tan eficientes, su eficiencia, de repente no salgamos todo el año de la cuarentena y sí, obviamente tenga que haber tal vez medidas drásticas en los que infringen la norma, ¿no? Porque si bien tenemos que de alguna manera tener en cuenta que nuestro sistema de salud no es bueno y si hay un rebrote, que va a haber, chicos, eso hay que tenerlo claro, va a haber un rebrote. Sí, 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 Pero si totalmente, totalmente. si va a haber un rebrote, de alguna manera sea un poquito controlable, pero el tema de que la economía lastimosamente funciona de esta manera, o sea, estamos viendo dos crisis, ¿no? Es una crisis sanitaria y una crisis económica, ¿no? Entonces, los números asustan, o sea, por donde los veamos, o sea, por donde veamos, se viene una crisis severa. ujú, Entonces, hay que ser bastante estratégico, ¿no? Pienso de que una de las medidas, por lo menos para mí, yo siempre lo he defendido, la parte impositiva para un empresario es la parte más complicada. Y si tú le liberas, digamos, una parte impositiva a un empresario para que comience a ejecutar sus tareas diarias, para realmente invertir y tratar de crecer, o por lo menos no decrecer, es importante, por ejemplo. Y así, por lo menos, mantener las fuentes laborales que las tenía previstas para el año.
y no tener que Ujú. despedir necesariamente gente. Y ahí es donde entra el tema de la hambruna, entra el tema de la delincuencia, entra el tema de muchas situaciones adversas que una persona puede vivir post coronavirus, ¿no? Claro, y sumado también positivo está el tema de las cargas sociales, ¿no? Que si se cumplen Por según supuesto, sí. se prevé la ley es un machetazo, pero fatal. O sea, hay muy Claro. pocas empresas que realmente cumplen como se debería hacer. Y madre, si nos ponemos a cumplir todos, hermano, nadie va a tener empleo. No, no Eso sé, creo que no, está no sé claro. si saben, chicos, no sé si saben, por ejemplo, cuánto paga una empresa industrial aparte del sueldo por empleado. ¿Alguna vez se preguntaron? No, no. Mira, alguna Bueno, vez calculamos sí, para el tema de digamos, la construcción y estaba bordeando el 72% adicional. Jo, jo, jo. La industria paga aproximadamente hasta el 80% adicional del sueldo de cada personal, Sí, ¿no? sí, debe ser. Eso. Entre aportes, entre caja, entre bono de TED, bono de transporte, uniforme, muchas cosas, y todo Ujú. suma hasta un 80%. Entonces, si pone a pensar, digamos, igual, eh, ser empleador en nuestro país es una tarea muy, muy Sí, titánica. está cuesta arriba. Y eso también obliga justamente, no obliga, pero como que motiva a las personas en mantenerse en la informalidad, ¿no? Así Sí, Que es. ese es otro condiciona mucho. gran problema que tenemos en nuestro país, ¿no? Justamente siguiendo con esta línea, Dani, a ti como empresario, ¿cómo te cae la medida que ha lanzado el gobierno con relación a este, es un préstamo, ¿no? Un préstamo flexible con un Sí, cierto periodo de gracia para, pero Y estamos hablando para para pagar salarios, ¿no? te quisiera aumentar una pregunta, la de Brian. Como empresario, ¿tú qué medidas crees que el gobierno podría tomar? Ya dijiste algo de los impuestos para ayudarte a ti y a gente que está en situación similar. Digamos, a nivel personal, ¿cómo te serviría a ti? ¿Qué es lo que te podría ayudar? a ver, voy respondiendo por orden, primero a Brian, luego a Mauro. Dale, dale. Brian me Vale. preguntó acerca de cómo veía las medidas del gobierno, ¿no es cierto? Sí, Miren, sí y te yo sirven estos. apenas, digamos, escuché eso, lo único que tiene que decir es, bueno, Dios te entrega las cartas y tú te las tienes que jugar, ¿no? Ujú. Entonces, como que el gobierno nos presentó las ayudas y el empresario tiene que jugársela. Así yo lo vi, y bien, o sea, soy bien claro y siempre lo he dicho, prestar plata para pasivos, o sea, para pagar sueldos, es algo ilógico. Porque, a Sí, ver, les pregunto, chicos, ¿de qué me sirve a mí garantizar el sueldo de 2 meses de mi personal si pasado mañana voy a quebrar? Claro. El así es. financiamiento, o sea, el financiamiento está pensado muy a corto plazo y obviamente no soluciona el problema estructural que es realmente inyectar plata a la economía. Entonces, obviamente, como les digo, yo lo vi de esa manera. Nos dieron a los empresarios las cartas y nosotros tenemos que jugárnosla y ver cómo con ese dinero poder, yo le digo bicicletear, ¿no? No sé si me entienden ese término, Sí, y que sí, esa platita nos ayude a paliar esos gastos es que redistribuir, podamos, sí. incluso, digamos, las cuentas por cobrar se van a ir retrasando. O sea, a mí yo lo tengo claro, ¿no? O sea, los clientes que me deben plata, por lo menos me van a comenzar a pagar recién en junio, julio, porque la verdad que ellos tampoco han generado dinero. Entonces, es algo bien complejo. Para mí la medida principal es achicar el Estado. Yo siempre he sido contrario a tener una estructura estatal muy grande. Entonces, si desde ahora decidieran, por ejemplo, achicar el Estado y que obviamente, ¿cómo te obligas a achicar el Estado? Es reducir la carga impositiva, porque quienes alimentan el Estado somos los empresarios que tributamos. Ujú. Entonces, si tributamos menos, obviamente obliga a que el Estado se achique, ¿no? Entonces, teníamos que ver maneras inteligentes de reducir ciertos impuestos, por ejemplo, no sé, el IVA del 13%, reducirlo al 8% por 5 años. El IWE de 2 años, pagarlo de manera escalonada, dividido entre varios años. Les doy un ejemplo excelente de Europa Oriental, que si no estoy mal es Eslovenia.
donde tiene unas políticas tributarias que de repente sería bueno que las copiemos, ¿no? O sea, realmente los empresarios, por ejemplo, que no se pagan dividendos de las utilidades generadas en el año, que las utilidades las reinvierten, no pagan un centavo de impuesto a las utilidades, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no motivar eso en Bolivia? O sea, a la reinversión de las utilidades y que no paguen un centavo de impuestos para reactivar la economía. Esa sería una propuesta, creo que clara y que funciona, ¿no? Obviamente el tema de los créditos es algo importante, créditos enfocados a la producción, ¿no? O sea, a invertir, a generar movimiento, ¿no? Y bueno, sé que hay un crédito, obviamente, que está enfocado a esta inversión, pero son montos, son montos ínfimos, chicos. A ver, creo, si no estoy mal, el financiamiento rondaba los 7.000 millones de bolivianos y éramos, según lo que dijo la misma presidenta, como 720.000 empresas legales, ¿no? Entonces, si ustedes dividen esa plata entre la cantidad de empresas, yo lo hice ese mismo rato, nos tocaría como para cada empresa $300. Entonces es algo ridículo, ¿no? No, Entonces, no, no es nada. Limosna obviamente, prácticamente, brother. todas las empresas optan por ese crédito, nos tocaría eso, ¿no? Pero obviamente no todas van a optar a ese crédito. Ya. Y es así, igual hay un límite, recién me enteré del límite el día de ayer y había sido más o menos un poquito llegando a los $3.000. Entonces, ya, es algo, pero el tema es de que no es una ayuda real, no es una ayuda real. Hay que jugárnosla, no hay otra, no hay como, digamos, de repente solamente quejarse y renegar. Sí, pienso que podrían haber habido otras medidas más efectivas como las impositivas Ujú. o créditos enfocados a largo plazo, ¿no? Quería un crédito a una tasa, por ejemplo, fija por 20 años, que no obligue, digamos, al empresario a asumir un riesgo adicional del que ya está asumiendo el simplemente hecho de decir, continúo con mi empresa, porque les aseguro que hay Claro. muchos empresarios que están diciendo ahora, no vale la pena seguir. Y Así es. imagínense, yo soy una empresa entre comillas pequeña. Yo no me quiero imaginar qué podría suceder con una empresa mediana o grande, ¿no? Que tiene 300, 500, 1.000 empleados o más, que tenga la obligación de cerrar por causa de que realmente no es sostenible la carga laboral, ¿no? Entonces, es bien complicado. Es una situación complicada. Yo quisiera preguntarte algo, Dani, justamente tomando en cuenta esto de que ustedes, al final el empresario es el que se arriesga, ¿no? Y al final de cuentas es el que tiene que ir y básicamente adoptar al empleado. ¿Tú crees que, por ejemplo, una medida como esta que conversamos antes, que era justamente la de, por ejemplo, negociar con los sindicatos para que se trabaje menos y se pague menos, o sea, como un perdemos los dos, ¿no? O sea, no es que tú vas a recibir ceros, no que yo te pago la mitad de tu sueldo, entonces yo estoy perdiendo esa mitad porque no estamos trabajando y tú pierdes la otra mitad por el mismo motivo, pero Bueno, pero que se sería un punto sostenga, ¿no? medio y obviamente eso sería mejor a que el empresario tenga que prestarse y pagar ese sueldo completo. Yo quisiera saber tu opinión, ¿no? Si eso sería mucho más práctico, mucho más sano, o si, por ejemplo, no sería tan sostenible, por así decirlo. Miren, sí, yo pienso que lo que tú dices está correcto, pero tendríamos que partir, es mi opinión, creo que tenemos que partir de lo siguiente. Tendríamos que tener una figura clara en que el jefe o el líder de la empresa tiene que cuidar de su gente, primero. O sea, si estás dispuesto a abandonar a tu gente como dueño de empresa, como jefe, como líder de tu empresa, no vale la pena como jefe. Realmente tienes que quebrar cualquier rato. Para mí esa es mi impresión. Tienes que primero preocuparte por tu gente y hacer entender y hacerles sentir que te preocupas por ellos, ¿no? Porque creo que eso es clave para que también tu personal se identifique contigo. Y obviamente, la figura que tú dices es que es real, no es, digamos, es que no es algo extraño poder pedirle, ¿sabes qué? De lo que trabajas te voy a pagar. O sea, eso es netamente correcto. O sea, lo que trabajas se te paga. Yo pierdo, obviamente, tú pierdes también, pero por lo menos en el largo plazo nos sostenemos.
Porque Ese es el tema. si tú me obligas a pagarte todo en el corto plazo, está bien. Puedo financiarme, me puedes obligar con el Ministerio de Trabajo a que te pague. Está bien. Ya en 3 meses ya En- no existimos. Exactamente. Entonces, en 3 meses te vas bien feliz con tus sueldos, bien pagados, con tus finiquitos, Y a y buscar suerte para trabajo. ti. Claro, suerte para ti a ver si encuentras trabajo. Esa es la figura. Sí, No tenemos una cultura, es un problema cultural en Bolivia. No tenemos sí. una cultura de visión a largo plazo Esa es la y cultura del inmediato acá. exactamente, y de colaboración, ¿no? O sea, pero creo que parte primero del jefe, parte del dueño o De del líder, líder. del gerente, Mm, para decir, ¿sabes qué? Yo te quiero y te lo demuestro todos los días. sí. Ahora espero un poquito de reciprocidad tuya y vamos adelante. Creo que eso sería, digamos, clave de parte de todos los líderes empresarios para que entienda la gente que también no es el hecho de que uno explota a las personas, no. Realmente es un intercambio de servicios, o sea, tú pagas por un servicio, pero que realmente valoras también la parte humana. Y creo que así también la gente entendería un poquito más, pero es un proceso largo, ¿no? Es un proceso largo. Y la idea, Rodri. obviamente, es decir, yo te pago, o sea, tú trabajaste el 80%, te pago el 80%, es correcto, como dice Pepo. Si tú trabajas el Sí. 50%, te tengo que pagar el 50%. Es correcto, chicos, porque realmente de lo que se genera es de donde tiene que salir la plata. Porque si no generas, es ilógico, ¿no? Es ilógico, ¿no? No hay eso. O sea, creo que son pocos los que pueden gozar de ese beneficio de, por ejemplo, de recibir su plata sin hacer nada, que, bueno, son los políticos y Los senadores, sí. Yo iba a decir lo mismo. sí, chicos, Todos sí, es nuestros verdad. gobernantes. Todos los que están No, Es sentados ahí verdad. en Yo la el verdad tema. tengo una opinión muy clara acerca de los políticos, que bueno, no vamos a tocar ese tema hoy día, ¿no? Pero el tema es de que tendríamos que entender de que tiene que ser todo con la medida justa, no tiene que haber una balanza a favor, por ejemplo, del empleado ni del empleador. Tendría que haber un equilibrio, porque realmente el que apuesta, el que arriesga, el que asume perder todo, es el empresario. ¿No? Porque el día de mañana la empresa quiebra Sí, o no hermano, sé, sí. con problemas, no sé, el empresario va a seguir con sus deudas, va a seguir con muchas cosas de repente que el empleado ya no va a tener. Entonces, también eso corresponde reconocerlo, ¿no? Porque pocas son las empresas, o perdón, las personas que se animan a hacer empresa, ¿no? Y habría que cuidarlo, ¿no? Sabemos que ese es el motor que mueve el país. Así es. Sí, Rodrigo, querías Sí, hablar de algo. bueno, y acotando un poco en ese tema, ya que tenemos a nuestro invitado acá que es empresario, una consulta igual iba para ti, Dani, por mi parte, viendo el tema de salud. Imagínate que, bueno, ya se retorna a trabajar, las personas, bueno, los empleadores nuevamente tienen a sus trabajadores y demás, y obviamente está fluyendo todo. En un momento, de acá a una semana, todo se descontrola de alguna manera, la parte de los contagios. ¿Qué pasa si todo tu personal se contagia? ¿Qué harías, obviamente, tú como empleador, tú como el empresario, si la mayoría de tu personal se contagia y obviamente tienes el riesgo de que uno de ellos o sea enferma de gravedad y otros igual ingresan dentro de algún tipo de periodo crítico y obviamente se ha estado viendo y obviamente se está opinando de que sí se debería flexibilizar, pero a nivel de salud, ¿qué haces si tu personal se enferma? Y de esa manera igual tu empresa quebraría. ¿Qué pasaría, brother? Es que, bueno, el tema es una muy buena pregunta, porque pienso de que me has planteado el caso extremo, ¿no? De que realmente todos entremos en un proceso viral, digamos, y que podamos correr el riesgo no solamente de eso, que los de la oficina estemos contagiados, sino contagiar a nuestras familias. Es verdad, digamos, es algo que podría suceder. Eh, pero pienso, o sea, pienso de que lo único que nos va a poder ayudar a minimizar ese riesgo, porque hay que tomar en cuenta, chicos, y eso lo tengo bien claro. El tema de que este virus, digamos, va a formar parte de nuestro día a día es algo real. Y vivir con miedo creo que no es el camino. sí. Eh, sí hay que asumir que en algún momento podríamos contagiarnos. Yo, de hecho, digamos, ya voy hablando con los chicos para que puedan
estar preparados desde un punto de vista inmunológico, ¿no? Que se alimenten bien, que tengan las defensas altas, porque de alguna forma eso va a ayudar a paliar. Es obvio que, digamos, si logramos un nivel de contagio de toda la oficina, va a ser una situación bien complicada porque de hecho igual vamos a tener que cerrar nuevamente. O sea, vamos a tener que cerrar y no vamos a poder seguir funcionando, pero ahí es donde entra, digamos, el tema de los cuidados previos que hay que tener, ¿no? Al ingreso a la oficina, toda la parte de desinfectar a las personas, desinfectar nuestros utensilios, tener las precauciones de manejar siempre no sé, el tema del barbijo, guantes, y de alguna Ujú. forma o sea, esas previsiones que podemos aplicar, tienen que aplicar todas las empresas para evitar este tipo de contagios, lo tienen que aplicar. De que el riesgo, de que el riesgo va a estar, ¿De qué va a digamos, suceder? Va a obviamente. suceder en algún momento, es innegable lo que decimos. Todos nos vamos a contagiar en algún rato y tenemos que acostumbrarnos y darnos cuenta de que la vida ahora es así. Puta, Sí, qué y de hecho hay cagada un que dato todos se igual. contagien al mismo tiempo, pero no. Sí, les boto un dato igual que un poquito asusta, ¿no? Eh, un, un, un médico, creo que es alemán, no recuerdo quién era específicamente, pero decía que para que el ser humano desarrolle una inmunidad colectiva, De es manada, necesario sí. que el 60% de la población mundial se contagie. Así es. Significa que más o menos serían como 4.500, 4.700 millones de personas que tendrían que haberse contagiado. Y si manejamos un nivel óptimo de tasa de mortalidad del 3%, significa que más o menos 1.300.000 personas tendrían que morir o más, ¿no? O sea, siendo muy óptimo sería ese número. Entonces, hay que ser conscientes de que bueno, sí, estamos pasando tiempos complicados, pero tal vez habría que ver el vaso medio lleno, ¿no? Comparando, por ejemplo, con la peste bubónica o la peste negra, estamos hablando que estamos viviendo en un tiempo donde la tecnología avanza mucho más rápido, las situaciones de estrés se pueden controlar de mejor manera. Yo no me Ujú. imagino tener el mismo virus hace 3 siglos, realmente hace 3 siglos No. era algo muy, muy caótico, muy, 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 muy duro de vivirlo. Pero Nero tiene razón, digamos, en el sentido de que obviamente la salud importa. Yo quiero que entiendan eso, que la salud es bastante importante, pero el tema es de que si seguimos confinados de manera general, vamos a seguir agravando la otra parte de la moneda que les decía, ¿no? Una parte es la salud y la otra parte de la moneda es la economía. Entonces, tendría que haber tal vez algún tipo, como decía también Brian, el confinamiento inteligente o el confinamiento focalizado, que ayude un poquito a paliar el tema económico que se va a complicar si se sigue extendiendo, ¿no? Y yo ahí te quisiera agregar algo, y es de que obviamente el negro te puso el peor caso, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta algo, y es de que sí o sí nos vamos a contagiar. O sea, sí o sí la Exacto. gente se va a seguir contagiando, trabajemos o no. Para mí, o sea, una opción inteligente sería que el gobierno poco a poco vaya como que dándole a las empresas el chance de empezar a trabajar, ¿no? Obviamente siendo muy cuidadosos con todas las medidas de bioseguridad, como tú dijiste, pero para mí es, básicamente el panorama es así. Sí o sí, vamos a seguir contagiándonos y al mismo tiempo también necesitamos comer. Entonces es como que no puedes, digamos, seguir priorizando un tema a costa del otro, digamos. Va a llegar un momento en el que va a ser insostenible, ¿no? Y ahora le doy el paso a Brian para pasar al siguiente tema. Sí, a ver, claramente las cosas van a cambiar, hay que ir adoptando nuevas medidas, hay que ser prácticos. eh, Como decías, Dani, ver el vaso medio lleno, nacen nuevas oportunidades, hay que ver que las cosas funcionen con la situación y cómo se vaya modificando. Y ahí se genera otro debate, es decir, la economía que menos tal vez está sufriendo ahora con ese tema del aislamiento social es la economía digital. Y en Está cierta ganando. manera, y en cierta manera va a tener que ir desplazando un poco de la forma que sea posible al mercado masivo. ¿Tú crees, desde donde tú estás, desde el rubro que tú manejas, que estamos a tiempo? ¿Tú crees que la economía digital a un país como el nuestro sí nos puede ayudar a ganar un poco de tiempo, que es el que se necesita para enfrentar esto con el tema sanitario?
O sea, ¿te refieres si estamos con el nivel tecnológico suficiente como para poder migrar al Ah, mundo digital? así es, si lo podemos hacer tangible y real y que, y que la economía digital sí nos puede ayudar en nuestro país. Yo pienso que nos falta bastante, chicos. Hace unas 3 semanas leí un artículo muy preocupante que habla, por ejemplo, que el 30% de la población estudiantil de Estados Unidos, por ejemplo, hablando un poquito de educación, el 30% no tiene acceso a Internet en Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de que en Bolivia nuestro nivel de acceso a Internet y a un buen servicio de Internet Es es aún muy peor. precario. Sí, sí. Es muy precario, ¿no? De repente no hay datos exactos para Bolivia, pero tenemos que entender de que es nuestra obligación buscar alternativas, ¿no? Es buscar otras salidas para poder seguir trabajando. El hecho de migrar obviamente al mundo digital, yo creo que como tú dices es algo primordial, es algo necesario porque de alguna forma el mundo va direccionado a eso. Si bien yo tengo un pensamiento y eso igual quiero compartirles, nosotros como seres humanos necesitamos tocarnos, necesitamos sentirnos. No es lo mismo tener, no sé, una entrevista, no sé, me pongo a pensar una entrevista de trabajo, digamos, ¿no? A través de una pantalla que tener a la persona frente mío. No es lo mismo cerrar un negocio a través de una pantalla que estrecharle la mano después de haber cerrado el trato. El ser humano Claro. necesita contacto. A la larga, nosotros como seres humanos, como somos sociales, vamos a buscar ese contacto. Creo que inmediatamente no va a suceder. Pero de alguna forma tenemos que tal vez entender de que la tecnología va a seguir siendo parte de nuestra vida de una manera un poquito más intensa, ¿no? De hecho, creo que hay muchos que hemos aprendido a utilizar muchas aplicaciones que nunca las habíamos visto hasta el día de hoy, ¿no? Entonces ya nos hemos vuelto unos cracks en todo esto. Pero obviamente es algo que nos obliga, digamos, a de repente incluso hasta exigir que nuestras autoridades puedan implementar soluciones digitales para la educación, por ejemplo, ¿no? Soluciones Que ya se digitales está para, hablando, Sí, 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 ya se está hablando a sí, nivel estatal. claro, ¿no? O soluciones digitales también para el tema del smart working, que le llaman, ¿no? El trabajo desde casa, que en ciertos rubros puede funcionar, pero también hay que entender que hay ciertos rubros que no van a poder adaptar ese formato digital al 100%, ¿no? así es. Y obviamente, si bien hay que un poquito ir viendo esas alternativas digitales, no lo va a solucionar al 100%. Pero como país, o sea, mi expectativa es de que estamos muy lejos, chicos. La gente ni siquiera sabe utilizar tarjetas, sí, está muy acostumbrada al efectivo. Entonces, por Sí, ejemplo, para ir a un momento así es bien largo, ¿no? Bueno, justamente yo quisiera acotar en esto. Yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que obviamente no es lo mismo hacer negocios por internet que hacer negocios en físico, palpar la mano de la otra persona, ¿no? Verle la cara, etcétera. Pero a lo que yo voy es de que para mí el coronavirus nos va a obligar a dar ese salto, ¿ya? Que Ya lo, justamente no lo hemos dado en Bolivia porque somos muy tradicionales, ¿ya? Pero justamente la opción digital va a ser la opción para muchas empresas de seguir a flote. O sea, ¿en qué sentido? Obviamente un panadero no va a poder subir su producción, o sea, a internet y ponerse a producir en internet panes, of course, pero un panadero podría, por ejemplo, vender su pan por internet con un sistema de delivery. O sea, a lo que yo voy es esa digitalización no necesita ser un 100%, pero sí tomar esas herramientas que te brinda, que en este momento son súper necesarias, porque ahora tú vas a tener un montón de gente desempleada que literalmente va a intentar ganarse unos pesos desde casa o saliendo vendiendo cosas. ¿Cuál sería tu mejor opción, digamos, como gobierno? Incentivar justamente a que esa gente tenga un espacio o aprenda a acceder a los espacios digitales para, por ejemplo, vender desde ahí sus productos. Entonces, obviamente que no se soluciona el problema, pero sí lo mitigas. ¿Alguien Sí, quisiera estás acotar algo? agarrando a una pequeña parte. Bueno, yo ya ir terminando un poco a lo que dicen, estoy de acuerdo totalmente en que
toda la gente que pueda migrar hacia lo virtual, todo que el gobierno pueda dar, es una muy buena idea, pero tengamos en cuenta que es una parte muy pequeña del aparato productivo boliviano, ¿no? Entonces, las medidas creo que más apoyarían, como decía Daniel, es todo el tema de las cargas impositivas, cómo van a realizarse préstamos, cuánto tiempo les van a dar. Porque aunque la tecnología ahorita reina soberana en este momento, la verdad es que la mayor parte de la economía boliviana no va a aprovecharlo en total. Entonces, para eso todavía hay que ver qué más opciones va a utilizar el gobierno, qué sistemas van a manejar. Y bueno, esperemos que tomen las decisiones correctas, ¿no? Solo eso fue lo que fue. Sí, sí. Bueno, la verdad que es un tema para seguirlo analizando. Van a seguir apareciendo nuevas dudas, van a seguir apareciendo nuevos temas de debate. Esto es, va a seguir siendo nuevo, no tiene ni un año el virus. Tenemos que aprender a adaptarnos. Dani, hermano, para nosotros ha sido un gustazo tenerte. Espero que nos puedas volver a acompañar en algún otro tema. Eh, Hermano, ¿alguna palabra, algo para la gente que nos pueda escuchar? Te Que escuchamos. se animen a escucharnos. Sí, no, para mí primero realmente me siento muy, de verdad, muy feliz, muy alegre que me hayan podido tomar en cuenta y poder participar junto con ustedes en estas charlas que creo que son muy productivas, ¿no? Nos ayudan realmente de repente, a concientizar, a generar el pensamiento crítico en la gente. Ojalá muchos nos escuchen, muchos los escuchen a ustedes en sus próximos podcasts, porque realmente es necesario informarnos, ¿no? Informarnos para generar y desarrollar ese pensamiento crítico, ¿no? Y de verdad que estoy, chicos, muy agradecido porque me hayan hecho partícipe en esta edición y las que sean necesarias, ¿no? Y bueno, para terminar de repente, bueno, una pequeña frase que recuerdo recientemente que he escuchado, que creo que ahora nos toca sufrir un poquito a muchos para que pocas personas sufran mucho. Es un sacrificio que tendríamos que asumirlo eh, desde el punto de vista, ¿no? Confinamiento económico, salud y todo, para que realmente poca gente sufra mucho, ¿no? Entonces, habría que pensarlo de esta forma, entender lo que está pasando de esta manera un poquito más positiva. Y yo creo que juntos, unidos, vamos a poder salir de esta, ¿no? Dale, Pepo. Yo lo que quisiera acotar, obviamente, gracias Darin por haber venido, por estar con nosotros, charlar, bueno, por haber venido digitalmente. Eh, y yo creo que obviamente la frase que tú usaste tiene mucho sentido. Tenemos que sacrificar todos un poco, intentar cumplir con las normas que intenta aplicar el gobierno, que al final de cuentas el gobierno no solamente las aplica por su interés, porque al final el interés del gobierno es que la menor cantidad de gente muera, sufra, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que necesitamos ese valor y esa conciencia para enfrentar este momento. Esa sería para mí la conclusión. Rodri. Sí, igual acotando todo lo que están diciendo, muchachos, y obviamente igual agradeciéndote, Dani, también por demostrar también tu parte humana, ¿no? Preocupándote también por tu personal, por su seguridad, por su salud, por la economía. Eh, Siempre va a ser importante en toda esta época, flexibilicemos o no, eh, siempre que prime la salud, obviamente cumplir los estándares de bioseguridad, evitar hacer daño sin querer queriendo, ¿no? A muchas personas, tal vez llevándolas al campo de guerra sin ningún tipo de protección. Pero Dani, realmente palabras muy sabias, igual de acá de mis compañeros y todo. Y ya saben, muchachos, es a cuidarnos y obviamente a cumplir todas las reglas que se vayan a venir. Y obviamente, ¿no? Que Dios cuida a Bolivia y nosotros nos cuidaremos a nosotros y a nuestras familias, ¿no? Un abrazo, Sí, muchachos. así es, para articular y bueno, ya cerrar este tercer episodio. Yo creo que lo que necesitamos es tiempo. No creo que la salud vaya por encima de la economía. Eh,
necesariamente están relacionadas. Necesitamos tiempo. Estemos lo mejor equipados en el tema de la salud. Necesitamos que nuestra economía no sufra por mucho tiempo y el tiempo es el que necesitamos manejarlo de la mejor forma. Espero que nuestras autoridades puedan tomar las mejores decisiones posibles. Realmente no sé si hay algún gobernante que haya estado preparado para lo que estamos viviendo. No sé si hayan decisiones correctas, sí creo que podemos optar por el mal menor. Ya para despedirnos, Daniel, lindo con ustedes, ha sido para nosotros un gustazo. Les recordamos que no tienen que estar de acuerdo con lo que han escuchado Por favor. y desde lo más profundo de nuestro corazón deseamos que la opinión de ustedes esté mejor formada que la nuestra. Un saludo y que vengan mejores días para todos. Adiós a todos. Chao, chao. Que les vaya muy bien, muchachos. Un abrazo.